Hola, estás en Lecciones de Biblia y Ciencia. Soy María del Pilar Salazar. Si te gusta este espacio, compártelo con otras personas que deseen aprender de la palabra de Dios. En esta serie, Fenomenología de la Religión. También puedes encontrar este material en YouTube, Lecciones de Biblia y Ciencia. Bienvenidos. Uno de los resultados más palpables de la fenomenología como ciencia es la clasificación de las diversas religiones en tipologías. El clasificar por tipo las religiones cumple los criterios anteriormente vistos de reducción fenomenológica, limitarse al fenómeno sin llegar a emitir juicios de valor, sino validar cada uno de los aspectos religiosos. Una de las primeras clasificaciones que se hizo respecto a las tipologías de religiones fue esta. Las clasificaba en religiones mundiales o universales y las nacionales o de un pueblo. Veamos qué caracteriza cada una de ellas. Las religiones nacionales o de un pueblo implican que la salvación se da en los individuos por ser miembro de la comunidad natural o salvífica. Es decir, por haber nacido en ese lugar, las personas ya son salvas. Sucede, por ejemplo, dentro del pueblo hebreo. Es parte de la comunidad. Dentro de algunas de las religiones primitivas y dentro de algunos grupos étnicos, es muy común que la salvación deriva en que las personas crean y por haber nacido en su lugar. En este tipo de religiones nacionales o de un pueblo, los dioses son los dioses de la nación, de su nación, son muy propios de ellos. No hay espíritu misionero, claro, porque para ellos son sus dioses y nada más. Se dice que ahora hay cierta tendencia a la universalización o cierto proselitismo. Este es un fenómeno muy interesante que se ve especialmente en la India, donde muchas de sus prácticas han tenido acogida en Occidente y por eso es que ahora hay cierta universalización, pero realmente ellos consideran que las personas nacidas en sus pueblos y que de verdad adoran a sus dioses tienen un nivel superior en cuanto a su espiritualidad. Veamos ahora las religiones mundiales o universales. En ellas se personaliza la relación religiosa. Se es salvo ya no por ser de la comunidad religiosa, sino por aceptar las creencias que le corresponden. Aquí, obviamente, hay un elevado espíritu misionero, buscan que se salven más. Ejemplo de ello, algunas antiguas, como la religión promulgada por Zaratustra, el cristianismo y el islamismo. Entonces, como podemos ver, no se trata de la extensión geográfica que puede abarcar, sino en sí de la estructura de la religión y cómo se comportan sus individuos, si hacen parte de una comunidad o si consideran que pueden tener ese espíritu misionero, y la salvación está dada por creer en sus dioses y su comunidad. Pero realmente esa no es la que más vigencia tiene en este momento, es una forma de entender cómo clasifican. Realmente la que vamos a usar durante todo este periodo y que la fenomenología ha adoptado como la que más utiliza es esta, clasificar las religiones según su orientación. Según su orientación, las religiones pueden ser de orientación profética u orientación mística. En las religiones de orientación profética se afirma el valor supremo del absoluto, pero mediante el ejercicio de las posibilidades humanas. Es decir, la meta es relacionarse con un Dios y este Dios es una divinidad bajo formas marcadamente personales. Cuando hablamos de que se dice que son mediante las posibilidades humanas, se refiere a que la persona habla con él, se relaciona, le pide, le clama. Aquí, en este tipo de religiones de orientación profética, hay una trascendencia ética del compromiso religioso. Hay un compromiso, hay un cambio en las costumbres, en lo que impacta hacia adentro de la comunidad como afuera.
por lo general, religiones de orientación profética, tienden al establecimiento de instituciones religiosas bien definidas y, a su vez, tienen formas dialogales de oración. Por eso, por las formas dialogales de oración es que podemos decir que su orientación es profética, porque profesan. Pasemos ahora a hablar de la orientación mística. En ella, el reconocimiento del absoluto pasa por la negación práctica de todo lo mundano. Mire que aquí no hablamos de Dios, simplemente el absoluto, porque en muchas de estas religiones de orientación mística no se tiene una relación con un ser personal, con un Dios personal, sino se habla, por ejemplo, el nirvana, es un estado. Luego hablamos es por eso de un reconocimiento del absoluto. En esta la presentación de los dioses es bastante panteísta. Es decir, se habla de un estado que está presente en todo y que muchas veces lo que tenemos en la naturaleza es una parte de ese Dios mismo. Entonces hacen un exagerado uso de la inmanencia, porque si bien nosotros como creyentes creemos que Dios está en todas partes, no creemos que Dios sea todas las cosas, pero los panteístas sí lo consideran y encuentran en la adoración de muchos animales o de la naturaleza a su Dios. En lo sociológico, este tipo de religiones son más individualistas y tolerantes. Precisamente por eso se les considera místicos, tienden a apartarse. ¿Recuerdan el ejemplo de los monjes budistas? Ellos se van, se apartan, tienen su encuentro con lo que consideran el absoluto. Por eso tienden a ser más individualistas, buscan la paz y la armonía. A su vez, al ser panteístas, tienden al esoterismo. Su oración es un ideal de unión extática. Extática no quiere decir que esté quieto, sino de éxtasis. Buscan tener experiencias a través de sus mantras, a través de sus ritos, por los cuales quieren unirse, desprenderse de todo lo terrenal para así llegar a un estado superior. Entonces aquí vemos la orientación profética, profesan, hablan. Aquí la orientación mística, al contrario, buscan es tener experiencias. Vale la pena mencionar en este tema de tipologías la presentada por Xavier Picasa, en la cual divide las religiones en religiones de la naturaleza, en las cuales ubica todas aquellas religiones primitivas. Religiones de la interioridad, vendría a ser lo que ya hablamos como religiones de orientación mística. Y religiones de la historia, realmente aquí incluye las de orientación profética. Y lo dice porque en alguna medida cuando observamos la naturaleza, es decir, la primera de sus tipologías, de algún modo por intuición sabemos que hay algo superior a nosotros. Y ese es el tipo de religiones que ubica él, las primitivas. Luego en el encuentro con la deidad, esa interioridad, esa búsqueda, esa revisión en el interior que nos hace trascender, él lo ubica como la interioridad. Y las de la historia, esta sí, y es que después de habernos encontrado con lo divino, no solo queremos ser parte de ello y que nos afecte de forma interior, sino que tenemos un compromiso histórico, ir e impactar a otros. Esta última es una linda reflexión, es una interesante tipología, pero realmente la que trataremos de aquí en adelante se ubica específicamente en cuanto a la orientación, dado que esta nos habla de cómo es la relación con lo divino. Y por eso, de aquí en adelante, siempre oirán mencionar en todo este tema de la fenomenología de la religión, las religiones de orientación mística y las religiones de orientación profética.